Bendito Padre Celestial, te damos gracias a esta hora por permitirnos reunirnos de esta manera para ensalzar tu nombre, para aprender más acerca de tu palabra, de ti, de tu carácter, de cómo eres para con nosotros, Señor. Te rogamos por el hermano que va a dirigir esta reunión para que tú, Santo Espíritu, le guíe en todo momento. Te pedimos por lo que estamos aquí, por los que están por conectar, para que podamos ser edificados en el poder de tu palabra, para que podamos aprender cosas buenas acerca de ti y aplicarlas en nuestras vidas, así como también ser animados, exhortados, como lo dice tu palabra, útil para exhortar, para redarguir, para instruir en justicia. Te rogamos, Señor, para que tú nos ayudes a crecer espiritualmente por medio de estas reuniones, que sean de bendición, y te pedimos para que tú nos bendigas, nos ayudes en todo, en el bendito y santo nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Amén, Amén. Señor. Ya. Bienvenida, Alexandra. Hola. Buenas tardes. Hola, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas Bien, Ya, tardes. bienvenida. Ya, a ver, mira, Claudio, a ver si te voy a pedir ayuda a ti aquí, te voy a molestar a ti. Mira, vamos a leer del verso, para hacer un repaso previo, el verso, ¿Ya? verso 25 del capítulo 9, vamos a leer hasta el 10:3, ¿ya? Entonces son 25, 8, son 11. Mira, Verso, lee oh, tú del 25 al 29. ya, del ¿Ya? capítulo 9, Del 25 al 29, yo leo el resto, ¿ya? 5 al 29, ya. Así lo dice Dios en el libro de Oseas. Llamaré a mi pueblo a los que no son mi pueblo, y llamaré a mi amada a los que no es mi amada. Y sucederá que en el mismo lugar donde se les dijo, ustedes no son mi pueblo, serán llamados hijos del Dios viviente. Isaías, por su parte, proclamaba respecto de Israel, aunque los israelitas sean tan numerosos como la arena del mar, solo el remanente será salvo. Porque plenamente y sin demora el Señor cumplirá su existencia en la tierra. Así había dicho Isaías. Si el Señor Todopoderoso no nos hubiera dejado descendientes, seríamos ya como Sodoma y nos pareceríamos a Gomorra. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito. He aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Hermano, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Ya, hasta ahí vamos a leer y ahora vamos a empezar, vamos a repasar un poquito porque habíamos llegado hasta el verso 28, pero vamos a repasar un poquito antes. Dice así. Aquí lo que hay que explicar antes es que del capítulo 9 al 11 está tratando el caso de Israel. ¿Y por qué lo trata el apóstol Pablo? Porque Israel pensaba que Dios lo había dejado aparte y ahora estaba tratando con los gentiles, es decir, beneficiando a los gentiles en contra de ellos, y que Dios se había olvidado de ellos. Entonces, el apóstol Pablo, procura aclarar la situación desde el capítulo 9 al principio, especialmente hasta el 11, que es el trato de Dios con Israel, y le expresa que no es así, que Dios es fiel, que Él no cambia, y que todas las promesas y los pactos están todavía en pie. Entonces, como ellos ven que ahora se está formando la iglesia, pero entre gentiles y judíos, ellos se sienten postergados y olvidados de Dios, y que Dios se había olvidado de todo lo que les había prometido.
Y en el verso 6, por ejemplo, del capítulo 9, dice así: no que la palabra de Dios haya fallado, o sea, ellos, es decir, que haya quedado sin efecto. Entonces dijeron, Dios mintió. Esto ya, hasta aquí nomás llegamos nosotros, y ahora empezó Dios a enamorarse ya, a tratar con la iglesia de Dios, y a nosotros nos dejó fuera. Entonces dice, no que la palabra de Dios haya fallado, como ellos pensarían. Porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Y ese texto es sumamente importante, porque la descendencia, hay una descendencia en la carne de Israel, pero hay una descendencia que es la espiritual, que es en base a la fe de Abraham. Y el texto dice, en Isaac te será llamada descendencia. Y ese en Isaac te será llamada descendencia tiene que ver con el hecho de en qué momento fue hecha la promesa. Y fue por la fe. Y lo hemos dicho más de una vez acá, pero ahora lo repito y dice así. Dice, lo sacó a Abraham hacia el campo y le dijo, mira las estrellas y cuéntalas si las puedes contar. De seguro Abraham ni siquiera empezó a contarlas, pero eran numerosas e incontables. Así será tu descendencia, le dice. Y no iba a ser de la descendencia del siervo, que es Eleazar, que era lo que era común, que cuando alguien no tenía hijos, porque Sara era estéril, pasaba a ser heredero el siervo más antiguo, más conocido o más fiel. Y el Señor le dice que no te heredará tu siervo, sino que en Isaac te será, sino que él le daría un hijo. Y le dijo, así como tú ves las estrellas que son incontables, así será tu descendencia. ¿Y qué dice de Abraham? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Y en esa promesa donde salen todas las demás, especialmente el capítulo 12 al 15 de Génesis, y también fortalecido por el capítulo 17 de los Génesis, que hay que leerlo, no tiene que ver con la descendencia de la carne, sino la descendencia espiritual por medio de la fe. Por eso dice, no todos los que descienden de Israel son israelitas, es decir, no todos los que son Israel, esa es la mejor traducción, es Israel. Es decir, no todos los que descienden de Abraham, que son Israel, no todos son el verdadero Israel. Y como vamos a ver aquí, solamente el resto fiel. Y cuando llama resto fiel o el remanente o el residuo fiel, son aquellos que se establecen en la fe de Abraham. Entonces, Dios no se ha olvidado y no se ha equivocado tampoco. Lo que pasa es que en este tiempo la iglesia se puede ver como un paréntesis en el trato de Dios con Israel. Y eso se va a retomar después del arrebatamiento del rapto de la iglesia, porque nosotros vamos a ser llevados al cielo, los que estén vivos, los que estén muertos van a ser resucitados, y los que son de la iglesia, que estén vivos, van a ser o vamos a ser transformados si el Señor viniera estando nosotros vivos. Y después de eso vuelve el trato con Israel, que comienza desde la tribulación en adelante, pasando también por el milenio. Entonces Dios va a volver su trato con Israel. Y cuando él lo vea, por ejemplo, ahí en Apocalipsis 1:7, lo leo, dice así. Dice, por ejemplo, he aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron, ¿quiénes? Los judíos. Los que, por supuesto, lo entregaron manos de inicuo, los romanos, y ellos lo crucificaron, ¿verdad? Pero también lo traspasaron, le tiraron una lanza, y esa lanza fue de los romanos, pero en el fondo quienes lo entregaron fueron los judíos. Ellos son responsables. Sobre ellos cae la sangre del Señor. Y dice, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, como hijo unigénito. Entonces, cuando vuelva el Señor, lo van a reconocer así, pero nosotros es Él, nosotros lo matamos y es Él, y lo van a reconocer. Y va a retomar el trato con el pueblo de Israel. Entonces ellos se ven olvidados. Otro texto que vimos, y podemos también recordarlo, dice así. Dice el verso 11 del capítulo 11, que está dentro del mismo contexto del capítulo 9 al 11 de Romanos. Dice, digo pues, ¿han tropezado los de Israel para que cayesen? O sea, ¿han tropezado para caer definitivamente?
en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Entonces lo que ellos tenían que entender, que dice, por su transgresión vino la salvación a los gentiles. ¿Ya? Para que ellos, dice, tengan celo. Y eso le estaba pasando, estaban teniendo celos, y es justamente lo que Dios quería provocar en ellos. Pero de acuerdo, un celo que pudiera ser dirigido correctamente en cuanto a la justicia que es de Dios. Entonces nosotros no tenemos que enaltecernos ni envanecernos en contra de los judíos, porque ellos en el fondo son los que Dios escogió, su pueblo escogido. Entonces, su tesoro, a quien Dios ama, sigue siendo igual. Dios no ha cambiado con respecto a Israel, a los judíos. Lo que pasa es que ellos piensan que Dios los ha dejado. Dice así, como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo, y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. Entonces, aquí hablaba del Israel. Aquí está tratando, en el contexto, en la Biblia, es Israel. Pero el apóstol Pablo aquí lo aplica hacia los gentiles también. ¿Por qué? Porque en el verso 24 previamente dice, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, se incluye el apóstol Pablo, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Y usa estos textos que son relacionados con Israel, lo usa libremente para decir que nosotros, no siendo pueblo de Dios, no siendo amados, ahora somos pueblo de Dios y además amados. Pero en el contexto que corresponde, está hablando de los israelitas. Entonces, llamaré pueblo mío al que no era mi pueblo. Eso está en Oseas 2:23. No lo vamos a ver ahora porque está en el estudio que ya hemos hecho. Y a la no amada, amada. Y el lugar donde se les dijo, vosotros no sois pueblo mío, allí serán llamados hijos del Dios viviente. ¿Qué está diciendo? Que Dios no se ha olvidado de ellos. Que si en algún momento los dejó fuera, los va a recibir. Entonces, al que no era pueblo de él, a la no amada, amada. Tenemos que pensar que aunque Israel, o los israelitas, tenían ellos, como dice en el verso 3 del capítulo 9, dice la adopción, la gloria, el pacto, las promesas, etcétera. La gloria de Dios dejó el templo previamente a la destrucción del templo en el año 586, cuando los caldeos con Nabucodonosor lo destruyeron. Y Dios se fue y nunca más volvió. Nunca más ha vuelto hasta el día de hoy la gloria de Dios en medio de su pueblo que se establecía en el templo. Nunca más ha vuelto. Y volverá después, en el futuro, en el milenio. Antes no, porque el templo que se levantará en el tiempo de las tribulaciones, ahí se va a sentar el anticristo, el cual se hará como Dios y procurará tomar el lugar de Cristo. Por eso anticristo significa en contra de Cristo, pero también en lugar de Cristo. Entonces el anticristo se va a sentar ahí en el templo que será construido en el tiempo de las tribulaciones, durante esos 7 años. Entonces la gloria no está, pero se ha visualizado de cierta manera la gloria de Dios en medio de Israel. Ha vuelto. ¿Cuándo volvió? Cuando el Hijo de Dios vino, cuando se hizo carne, cuando tomó cuerpo. Ese cuerpo que su Padre le había preparado. Entonces, la gloria de Dios volvió a habitar en ese momento en medio del pueblo de Israel. Y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Cómo vino su gloria? Bueno, porque Él vino y manifestó que Él venía de Dios y que el reino de los cielos se había acercado a través de los milagros, de los poderes, y además se presentó en el monte de la transfiguración delante de los discípulos y Él mostró parte de su gloria. Destellos de su gloria, parte de lo que Él es, que Él es Dios y que Él va a venir a reinar. Pero no cuando vino en ese momento, sino en la segunda venida,
después de las tribulaciones, y nosotros estaremos con Él, con el Señor. Entonces, Él es fiel, Él no ha cambiado, Él no ha variado. De hecho, la gloria vino por medio de Jesucristo, pero no para reinar, sino que lo hará en su segunda venida. Entonces, Dios es fiel, no ha cambiado, no ha variado. Dice el verso 27, también Isaías clama tocante a Israel. Si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, está comparando, si fuera tan numerosa, lo cual se le mostró a Abraham, como la estrella del cielo y como la arena del mar, numeroso, incontable, tan solo el remanente será salvo. ¿Pero por qué eso? ¿Por qué reclamaban los israelitas? Los israelitas reclaman porque ellos piensan que por ser descendientes de Abraham, ellos tienen derecho, dice ahí, a ser salvos, a disfrutar del reino, solamente por ser hijos de Abraham. Eso es lo que ellos pensaban. Miren, ahí en Juan capítulo 8 lo dice así. Cuando dice que vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. Verso 39 del capítulo 8 dice, respondieron y le dijeron, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. ¿Por qué ellos decían que eran hijos de Abraham? Porque descendían, en cuanto a la carne de Abraham, porque tenían la circuncisión, que es el sello, la circuncisión es el sello de la fe que había tenido Abraham previamente, porque la fe la tuvo en el capítulo 15 de Génesis, y la circuncisión le fue ordenada en el 17. Y ese es el sello de la fe de Abraham. Entonces ellos tenían la descendencia natural, carnal de Abraham y la circuncisión. Pero le faltaba lo más importante, que no los hacía participantes del verdadero Israel, del remanente. ¿Qué le faltaba? Mire lo que dice. Si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. No hacían las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. El problema de ellos, que descendían físicamente de Abraham, pero su corazón estaba lejos de creer y de confiar en Dios. Porque Abraham nunca hubiera hecho eso. Querían matar al Señor. Entonces le dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y mire, y los transfiere y trata de hacerlos. Mire, cuando los trata así a los judíos, es para que ellos se den cuenta de lo que son, pero no para destruirlos, sino para que se vuelvan al Señor. Para eso los trata así. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Jesús entonces le dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Entonces, ellos hacían las cosas de vuestro padre, que no era Abraham, porque Abraham nunca quiso matar o tener algo en contra de Dios, sino que hacían las obras de vuestro padre real, que era el diablo, que era homicida y además mentiroso. Entonces aquí cuando dicen, cuando Isaías clama tocante a Israel, si fuera el número de los hijos de Israel como la arena del mar, de manera comparativa, tan solo el remanente o el residuo será salvo. ¿Qué residuo? El resto fiel, los que creen, nada más. Los otros no. Entonces Dios no se ha equivocado. Lo que pasa es que los que están fuera es porque nunca han creído, nunca han tenido la fe de Abraham, nunca. Y además en Gálatas expresa una verdad de que nosotros, los creyentes, espera un poquitito. Nosotros, los gentiles, los que no somos del pueblo de Israel, somos llamados hijos de Abraham. ¿Por qué? Por la fe. Y eso a ellos les debe les debe de doler de que los gentiles sean llamados hijos de Abraham. Porque ellos pensaban que para ser hijo de Abraham, un gentil tenía que circuncidarse
y hacerse prosélito judío. Y así, ese sería hijo de Abraham, ¿ya? En un sentido, por acercarse al pueblo de Israel. Y no era así. Nunca fue así, sino siempre por la fe. Verso 28. Porque el Señor ejecutará su sentencia sobre la tierra en justicia y con prontitud. Ese versículo no lo vimos la otra vez, ahora va a verlo un poquito. Es un poquito difícil la traducción, o la forma de entender este versículo, pero voy a tratar de hacer lo posible. Entonces, porque el Señor ejecutará, ¿qué dice? Acabará completamente, llevar a un fin. Él lo va a hacer. ¿En qué sentido? En el sentido de que Él va a hacer y va a cumplir las promesas que le hizo a Abraham y todos los pactos que ha hecho con el pueblo de Israel. Miren, los pactos de Israel, que son 5, se dividen en 4 que son incondicionales y 1 que es condicional. Los incondicionales dependen todo de Dios, todo, pero todos los pactos, esos incondicionales, proceden o se basan en lo que Dios prometió a Abraham. ¿Qué cosa? Bueno, primero el pacto davídico, que es un reino, ¿ya? El que le iba a dar un reino, el palestino previamente, que le iba a dar la tierra, el davídico, que iba a dar un reino, porque se iba a reinar, y ellos también iba a ser un reino de sacerdotes, y después el nuevo pacto, en donde toda esa promesa, todo para que eso se cumpliese, se llevase a cabo, realmente tuviese un fundamento. El nuevo pacto habla especialmente, y también para nosotros que somos parte de ese nuevo pacto, en medio y por medio, y en base a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, todo lo del Antiguo Testamento, todo lo después del Señor, todos los judíos y todas las naciones y todos los que creyeron en el Antiguo Testamento, porque también hubieron gentiles que creyeron, como Job, como Melquisedec, que era sumo sacerdote, tiene que haber creído, y así muchos más. Y también los egipcios, los egipcios que se unieron al pueblo de Israel y seguramente también creyeron. Y así de otras naciones también creyeron. Entonces, la base de la salvación de ellos, que los judíos presentaban sacrificio y todo, es la cruz de Cristo. Y para nosotros lo mismo, en este sentido, entramos en ciertas partes, en ciertos beneficios del nuevo pacto. Entonces dice, el Señor ejecutará su sentencia, su palabra, lo que Él ha dicho. La palabra sentencia es la palabra, pero aquí se traduce como discurso, como sentencia. Es decir, todo lo que ha dicho, todas las promesas, todos los pactos, dice que eso los cumplirá, porque Él no miente. Y dice, sobre la tierra, en justicia y con prontitud. Y cuando dice esa palabra prontitud, ¿ya? Esa palabra tiene una idea que expresa que cuando Él aplicará su justicia y justificará, no va a ser a todos, sino abreviado, a una parte nomás. ¿A quiénes? A los que se acogen por la fe en Jesucristo, los judíos, y ellos son los que pasan a ser del verdadero Israel, del remanente del residuo. Entonces ahí tenemos un texto. Miren, voy a leer una traducción que puede ayudar. Dice, porque palabra consumando y abreviando hará Él, el Señor, sobre la tierra. Es decir, va a consumar todo, y abreviando es que solamente los que creen, los otros no. Entonces, el verdadero Israel no es todo Israel, sino los que se acogen a la justicia que Dios da, no a la que ellos buscan. Y eso lo vamos a tratar de ver en los versículos que quedan. Dice así, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Miren lo que dice Isaías, el profeta Isaías. O sea, Isaías está corroborando y está confirmando, y Pablo está usando cuando Pablo
Fíjense, hermanos, cuando lean Romanos, cuando Pablo usa los textos del Antiguo Testamento, es decir, como está escrito, se basa en la Escritura. ¿Por qué? Cuando habla a los gentiles, en general, no usa mucho los textos, pero aquí está hablando a los judíos, y los judíos conocen la Biblia, saben mucho mejor que nosotros, el Antiguo Testamento, porque ellos aprendían a leer con la Biblia. En la sinagoga, los niños chiquititos aprendían a leer con la Biblia. Entonces ellos de muy pequeños conocían la Escritura. Entonces dice, Isaías está diciendo, y Pablo lo está usando muy bien, de que si ellos existen es porque Dios lo permitió. Dios mucho tiempo que hubiese destruido y hubiese arrasado con su pueblo Israel porque fue incrédulo y desobediente, y eran muy pocos los fieles. En el tiempo de Caleb y Josué, antes de entrar a la tierra, a Canaán, ya antes de entrar a la tierra que Dios les ha preparado para ellos, pero para eso tenían que confiar y fortalecerse en Dios y Dios iba a confiar y creer, y Dios iba a sacar a las naciones que estaban ocupando la tierra que son de ellos, que Dios ya se la había dado por herencia. Y nunca saben que ellos nunca ocuparon toda la tierra, por eso va a ser en el milenio, nunca alcanzaron a ocupar, pero no porque Dios no pudiera, sino porque ellos no confiaban. Y Caleb y Josué eran los únicos que creían, los otros no. Y los otros también van a ser del resto fiel si no creyeron, si eran duros de corazón, no confiaban en Dios. Entonces eran esos príncipes, esos príncipes no eran del Señor, aunque eran príncipes, eran importantes en el pueblo. Entonces dicen, y como antes dijo Isaías, ya, esta palabra, lo que antes dijo es predecir, decir anticipadamente. Si el Señor de los ejércitos, Jehová Sabaoth, ¿por qué dice Jehová Sabaoth? Bueno, porque Él es el que lucha y pelea las peleas de su pueblo. El Señor las peleaba y él ganaba. Por medio de ellos, a través de la fe de ellos, pero Él ganaba. Pero si ellos no creían, las perdían. No dependía de ellos, sino de Dios. Dice, nos hubiera dejado descendencia. Es decir, en un sentido dice, nos hubiera abandonado y quedaríamos sin nada. Entonces, Isaías está diciendo algo que corrobora el hecho de que solo una parte es el verdadero Israel, una parte nada más son aquellos que han recibido el beneficio de la promesa de Dios y de los pactos de Dios. Como Sodoma, dice, habríamos venido a ser, ¿ya? Y a Gomorra seríamos semejantes. Vamos a ver uno o dos textos para comprobar si es así o no, ¿ya? Vamos a leer en Génesis 13:13, antes de continuar. Dice así. Uno usa algunos textos para corroborar y después continuamos. Dice así. ¿Cómo eran los hombres de Sodoma? Dice, mas los hombres de Sodoma, Génesis 13:13, eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Eran malos y pecadores contra Jehová. Esa es una de las primeras características. Y después en el 18 dice así, 18, 20, 21. Entonces Jehová le dijo, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra, que está hablando con Abraham, antes de destruir Sodoma y Gomorra, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré bien si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. O sea, él iba a corroborar, aunque conoce todas las cosas, iba a enviar a los ángeles que envió, si realmente Sodoma había llegado a ese punto de que eran merecedores del juicio y de la destrucción. O sea, Dios nunca, jamás, queridos hermanos, y eso hay que, ya lo hemos visto en el capítulo 9, actúa de manera parcial, sino imparcial. Él es imparcial. Él no hace acepción de personas. Cuando él destruye Sodoma y Gomorra, porque ellos estaban clamando más o menos diciendo, destrúyeme, ¿ya? Es como cuando alguien es tan pesado, ¿ya? Hombre o mujer,
pesados, pesadas, son tan pesados, que como que están gritando, péguenme, péguenme, más o menos así, porque son pesados, como que están buscando que algo le haga, porque saca de quicio a cualquier persona, por ejemplo. Pero aquí es el pecado que ha subido ante el Dios Santo que conoce todas las cosas, todas las cosas. Por supuesto, ahora intercede por Lot y por la familia de Lot. Entonces, ahí tenemos el caso de cómo era los Sodoma. Ahora vamos a ver qué pasó, por qué Dios actuó así. Miren lo que dice, el último texto. Me parece que este es el último que vamos a ver. Dice así en Jeremías 23:14. Dice así. Dice, y en los profetas de Jerusalén he visto torpezas, cometían adulterios y andaban en mentiras y fortalecían las manos de los malos para que ninguno se convirtiese de su maldad. Me fueron todos ellos como Sodoma, o sea, los judíos y los que estaban en poderes altos estaban caracterizados como los de Sodoma, igual. Y después dice, y sus moradores como Gomorra. Es decir, no solamente estaban en el alto mando, en los del gobierno, sino también eso estaba traspasado a las personas, a la comunidad. Entonces, había lo que había en Sodoma, el carácter de Sodoma y Gomorra estaba en Israel. Por eso Isaías dice, lo dice ahí en el capítulo 1:9, lo dice así, po. Dice, si Jehová de los ejércitos no nos hubiera dejado un resto pequeño, como Sodoma fuéramos, y semejantes a Gomorra. Y hay una mejor traducción donde dice, como Sodoma fuéramos, dice, seríamos Sodoma. ¿En qué sentido? Totalmente destruidos, totalmente destruidos. Entonces, ¿quién dejó un resto fiel? Dios. Y en el capítulo vimos, ¿acaso el hombre puede discutir con Dios, que es el que lo creó? Que como leíamos ahí, dice, más antes, en el verso 20 del capítulo 9 de Romano, dice, más ante hombre, ¿quién eres tú para que alterques o repliques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Si él es dueño, él podría tomar todos los vasos y destruirlos. Un vaso para honra, algunos, como decíamos, expresaban que era un vaso para ser contemplado, de ornamento. Y ese barro para deshonra es el vaso que se usa de manera común. Dios podría honrar a los que él honrara y deshonrar a los que se deshonran a sí mismos, a los que no buscan a Dios. Entonces, le dice, ¿quién eres tú que altercas, que replicas contra Dios? Pero saben, aquí el apóstol Pablo cómo usa los textos para mostrar que el problema no era Dios, sino ellos, sino era Dios. Y Dios no va a tener en la gloria a los que no creen, ni buscan a Dios y hacen cosas inadecuadas, que querían matar al Señor incluso. Entonces dice, verso 29, y como antes dijo Isaías, si el Señor de los ejércitos no nos hubiera dejado descendencia, o sea, el Señor podía haberlo destruido a todos, como Sodoma habríamos venido a ser, y a Gomorra seríamos semejantes. Mire, cuando dice, como Sodoma habríamos venido a ser, es decir, ese es una condición. Es decir, en esa condición o a esa condición hubiésemos llegado. Y después dice, y a Gomorra seríamos semejantes, es decir, hubiéramos llegado a esa condición también. Ahí son las dos, tiene una partícula condicional. Entonces, ¿qué está diciendo? Si no fuera por Dios, estaríamos perdidos. Realmente no existiríamos. Eso está diciendo. ¿Quién lo dice? Pablo, usando correctamente el texto de Isaías. Ahora, ¿alguien está? Sí, adelante. ¿O no? ¿Alguien iba a decir algo? ¿Se puede decir algo? ¿Se puede?
¿Te puede decir algo? Replicar, como leíamos recién. Ya, como decíamos, replicar o altercar. ¿Ya? Se puede hacer, no hay problema. ¿No? ¿No hay nada? Ya, pensé que se había escuchado algo. Ya, sigamos. Hoy se puede preguntar o añadir, no hay problema. Ahora, ¿por qué? Miren, en el capítulo 9 vemos la obra, cómo Dios obró en su justicia y en su fidelidad con Israel. Ahora, lo que vamos a ver del 30 en adelante y que se va a desarrollar en el capítulo 10 es por qué le pasó eso a Israel. ¿Por qué no todo Israel es salvo? ¿Por qué algunos sí y otros no? Eso es lo que va a explicar del versículo 30 en adelante y lo va a desarrollar en el capítulo 10 de Romanos. Entonces dice, verso 30. ¿Qué pues diremos al capítulo 9? Entonces hay que leer el capítulo 9 completo, como lo hemos estudiado, pero hay que leerlo y llegar a esa pregunta. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Entonces, aquí está diciendo que los gentiles no estaban haciendo nada para ser justificados o ser justificados delante de Dios, nada. Es decir, los gentiles andaban en otra, eran idólatras, eran inmorales. Nada. Algunos sí habían escuchado, algunos sí de alguna manera, por alguna cercanía con los judíos, habían escuchado a Dios y habían creído y conocían a Dios. Pero los gentiles en general no estaban buscando nada, absolutamente nada. Y miren, ¿qué pues diremos? Oiga, y aquí, por eso digo, esta comparación de los judíos, o sea, que usa Pablo en cuanto a los gentiles para con los judíos, que les debe doler. Pero tienen que saberlo nosotros también. Porque en el fondo ellos se creen, ellos delante de Dios se sienten superiores. Pero ¿saben qué? Y que tienen muchas cosas de Dios. Y es verdad. Porque dice, ¿qué ventaja tiene pues el judío? Dice, ¿cómo lo dice ahí? ¿Qué ventaja tiene pues el judío? ¿De qué aprovecha la circuncisión? Entonces, ¿para qué soy judío? ¿Para qué me circuncidé si los gentiles los salvan así nomás? Por la fe nomás. Entonces, ¿para qué la circuncisión? ¿Cuál es la ventaja que tenemos? Dice los judíos. Esa es una pregunta retórica que necesita una respuesta. Y Pablo dice, mucho en todas maneras. Lo primero, que ciertamente les ha sido confiada la palabra de Dios. A ellos. Si no les fue confiada a los gentiles, fue a los judíos. La mayoría de los escritores son judíos, no son gentiles. Podría haber dos excepciones, Job y tal vez Lucas, que sería sirio, pero los demás eran todos judíos, todos. A ellos se les confió y fue dada para ellos, de ahí después para nosotros. Por ejemplo, las cartas de Pablo, ya la escribió Pablo. Entonces, los primeros que se beneficiaban de las cartas eran los judíos, aunque fue escrito, se expresa el misterio de la iglesia, de Cristo, que es la iglesia, pero que es para todos, pero los primeros fueron los judíos. ¿Y qué otros beneficios tenían? Lo tenemos en el capítulo 9, dice, son israelitas, son la adopción, la gloria, el pacto o los pactos, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. O sea, no tenían beneficio con respecto a los gentiles, pero claro que sí, muchísimo, mucho, pero hoy entendieron las cosas mal. Pero otra cosa, para los gentiles lo mismo. Para los gentiles, ahora, miren, como dice allí, miren, lo voy a leer, ¿eh? En Isaías, dice así. Miren lo que dice el Señor en Isaías. Dice, ahora pues dice Jehová, el que me formó desde el vientre para ser su siervo, para hacer volver a él, a Jacob, y para congregarle a Israel. Es decir, volver al pueblo de Dios, a Israel. Porque estimado seré en los ojos de Jehová, y el Dios mío será mi fuerza. Dice, poco es para mí que tú seas mi siervo, le dice Dios, en este caso al Señor Jesús, que era su siervo, pero ahora sabemos que es Jesucristo. Dice, para levantar las tribus de Jacob y para que restaures el remanente de Israel. Era poco. También te di por luz de las naciones, para que sea mi salvación
hasta lo postrero de la tierra. O sea, no solamente a Israel, porque de ahí dice de los judíos en la salvación, dice mismo en el capítulo 4, se lo dice a la mujer samaritana, sino que dice también a los gentiles, a las naciones. Pero no todas las naciones son salvas. Entonces, el método divino es el mismo, es la fe, nada más. Entonces, el problema de los judíos es que ellos teniendo tanto, se equivocaron mucho. Y aquí lo tenemos del versículo 30 en adelante. Entonces dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, no buscaban a Dios, po. Estaban lejos de Dios. No hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno. Nadie está buscando a Dios, todos están creando sus propios dioses, sus imágenes, como dice en el capítulo 1, imágenes de hombres, de animales, de cuadrúpedos, de reptiles, etcétera, de aves. Estaban buscando sus propios dioses porque igual en el hombre Dios puso algo que siente o entiende la existencia de alguien o de algo superior. Entonces ellos, claro, creaban según lo que entendían, pero no buscaban a Dios. Pero Dios lo buscó a ellos. Entonces dice, que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia. Es decir, la justicia que es por fe. Sabe que los gentiles, entre esos nosotros, le acertamos en darnos cuenta que es por la fe. Pero la mayoría de los gentiles no le ha acertado tampoco, porque también le está buscando por mérito y por obra. Y cuando Dios nunca le dio la ley a los gentiles, jamás están tratando de cumplir los 10 mandamientos y nunca le fue dado eso a los gentiles, querido hermano. Eso se lo dio a los judíos, nunca a nosotros. Por supuesto, en la ley hay principios que nosotros entendemos, nos hacen bien entenderlo. Que Dios es uno, que no te hagas imagen, ni ninguna semejanza. Pero a nosotros nos fue dado cumplir la ley, ahí tenemos todos los religiosos tratando de cumplir la ley. Y ellos piensan que van a ir al cielo, y nosotros los tortolitos, no, pues. Ya, los que no nos ponemos bajo su sistema, no, pues según ellos. Pero es por la fe y punto, es sencillo. Pero ellos no se dieron cuenta de la sencillez. Abraham creyó a Dios, según lo que le dijo, en cuanto a las estrellas, y en ese instante le fue contado por justicia. No tuvo que, la ley no estaba, pero no le dijo, anda, date 10 vueltas allá de aquí al árbol, no le dijo, tenés que sacrificarte, no le dijo nada. Pues. Creyó y le fue contado, es decir, fue puesto a su cuenta, a la cuenta de Abraham, la fe por justicia, y eso nunca le iba a ser quitado, jamás. Y eso es lo que no han entendido los judíos. Y los gentiles, ahora, la mayoría, tampoco. Entonces, así como hay un remanente, un resto en Israel, por supuesto, en los judíos, no todos son salvos, no todos van a ser salvos, son los que creen. Entonces, ¿qué pues diremos que los gentiles que no iban tras la justicia, ya? Entre eso Abraham, pues, Abraham era gentil, Abraham no era judío. Lo que pasa es que después fue establecido como el padre de los judíos, pero él era gentil. Cuando creyó, él era gentil, no era judío. Que no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Tan sencillo, justicia por fe. Tanto que le cuesta a la gente creer. No, es que yo pienso, es que tengo que hacer algo, decían los judíos. Yo pienso que yo voy a ser enaltecido si yo me visto como un religioso, pongo una cara de religioso, de una persona santa, ¿verdad? De una persona justa, de una persona piadosa. Si pongo externamente eso, yo creo que yo voy a ir al cielo porque estos otros no le han ganado a nadie. Yo sí, pues, ya, eso pensaban ellos, pues. Y se daban autoridad, y la tenían, y la usaban mal, de tal manera que esa autoridad la llegaron a usar para quitarle la vida al santo, al que ha creado la vida, al Señor Jesucristo, que es Dios sobre todas las cosas. Se le quitaron. Hasta ahí llegó la sabiduría de ellos. La peor sabiduría. El peor conocimiento. Entonces dice, verso 61, más Israel, ya como nación, que recién lo hablamos con Carlos, en la nación de Israel, que iba o que perseguía, estaba ahí trabajando, persiguiendo, tras una ley de justicia, no lo alcanzó. ¿Por qué? Como leíamos en el capítulo 9, dice así,
A ver si me acuerdo. ¿Ya? Así que, en el verso 16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, si hay alguno aquí que no conoce al Señor, o tiene alguien que no conoce al Señor, saben que no depende de ti, del que quiere o del que corre, ni de judío ni gentil, de ninguno de los dos. No depende de eso, sino de Dios que tiene misericordia. ¿Por qué? Habíamos dicho que Israel, que estaba reclamando su lugar y su posición, Dios podía haberlo quitado de la tierra a todos. Al final quitaron de la tierra al Señor, ¿eh? ¿Ya? Quita a ese hombre ya, a Pablo dice, quita a ese hombre, no merece vivir, cuando hablaba de las cosas de Dios. Y al Señor lo quitaron también de la tierra, ¿ya? Pero en el fondo, Él tiene la autoridad y la misericordia la tiene Él. Y Él tiene misericordia del que cree, del que lo busca de corazón, del que se acerca a Dios por la fe, y de esa manera Él lo justifica y lo aplica y lo establece como justo, ¿ya? Entonces, Él es el que coloca en una posición de justo al hombre. Pero si Él lo hubiera deseado, hubiera destruido a todo Israel. Entonces ellos reclamaban lo que no sabían. Y no se dan cuenta que ellos estaban vivos, algunos todavía, porque Dios lo permitía. Y que habían algunos que habían creído porque Dios lo permitió, porque Él es misericordioso. Y porque Él es fiel a las promesas y no va a cambiar. Entonces dice, más Israel, que iba persiguiendo y trabajando ya, por una ley de justicia, y que la querían alcanzar, nunca la alcanzaron. Entonces dice, cuando dice que iba atrás una ley de justicia que la estaba persiguiendo porque sabían que había una justicia, sabía que Dios justifica. El problema es que se equivocaron en el camino, transitaron el camino equivocado. Si ellos sabían que había una justicia en la ley, por ejemplo, pero sabían que había una justicia y se equivocaron. Porque dice, tras una ley de justicia. ¿Ya? Entonces, miren, dice, no la alcanzó. Entonces ellos fueron, corrieron, iban a entrar a la justicia y llegaron y se encontraron con el juicio. Se encontraron con la acusación. No encontraron la justicia, se encontraron con el juicio, con el castigo. Se encontraron con una cosa. Por eso esa palabra, cuando dice no la alcanzó, esa palabra significa llegar de una manera diferente a la esperada. Ellos estaban ahí, usted ve a los religiosos felices, los religiosos ahí caminando, nosotros somos de Dios, ustedes a quién le han ganado, y están caminando ahí, y a veces es pura apariencia, ¿no? Porque en la casa son unas bestias algunos, pues van ganando cuestiones, ¿ya? Otros no, otros son muy honorables y procuran allí alcanzarla por medio de cumplir la ley, de portarse bien, de ser buen vecino, etcétera, de dar platita y todo lo demás. Pero eso lo hacen para alcanzar la justicia. Al final, cuando decían, ya, aquí llegué, listo, ya, vengo a recibir el premio, reciben una cosa muy distinta a lo que ellos esperaban cuando llegasen al término de su carrera. Mire cómo dice Timoteo, o sea, Pablo en Timoteo. ¿Eh? Aquí está Pablo en su segundo encarcelamiento, muy pronto a ser muerto, y le escribe a Timoteo. Mire, en el 4:7 de 2 Timoteo dice así: he peleado la buena batalla, la buena, la correcta. He acabado la carrera. ¿He guardado qué? ¿La ley? No, la fe. Porque la ley, como lo vimos en el capítulo 8, es cumplida en nosotros por el Espíritu Santo que habita en nosotros. Nosotros cumplimos la ley por el Espíritu. Nosotros no tenemos que guardar la ley ni buscar cumplir la ley. La ley la cumplimos por el Espíritu. Por tanto, si nosotros permitimos el transitar por este mundo, el andar por este mundo, el vivir en este mundo, el conducirnos en este mundo por el Espíritu, cumplimos la ley por el Espíritu.
Entonces, él no tiene que guardar la ley, porque la cumple. Tú y yo, los creyentes, la cumplimos por el Espíritu. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, dice en 8:9, Romanos. Pero si tiene el Espíritu, la ley es cumplida por el Espíritu que mora y habita en ti y en mí. Porque eso dice no guardar la ley. Miren, verso 7. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. ¿Qué hizo él? No por la ley, sino por la fe. Y el otro texto que es conocido está en Filipenses y dice así. Dice, hermanos, yo mismo, 3:13 de Filipenses, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidándome ciertamente de lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, igual que los judíos, pero miren, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El problema de estos judíos que procuraban llegar a la meta, pero no en Cristo Jesús, sino con sus esfuerzos, tratando de cumplir la ley. No depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios. Y Dios ha establecido que el verdadero Israel se basa solamente en la fe en aquel que Él envió, su Hijo Jesucristo. Entonces dice, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Entonces aquí la justicia tiene un sentido. Aquí tiene sentido de la justicia que la ley otorga a todo aquel que la pone en práctica, de manera que las promesas estarían condicionadas al cumplimiento de la ley. Y eso no es así. Las promesas no están, porque la ley es posterior a la promesa. Miren, en Gálatas. Yo me emociono de repente, así que... Ya, a ver. Aquí estoy en Efesios, pues ya. Gálatas. Miren, el verso 17 del capítulo 3 de Gálatas dice así. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo en cuanto a Abraham. A ver, leamos mejor del 16 para ver de qué se trata. Dice así, verso 16, capítulo 3 de Gálatas. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, ya tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, las promesas ya fueron hechas a Abraham y a su simiente. Entonces, las promesas transitan a través de Cristo, que es la simiente. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después no lo abroga para invalidar la promesa. Porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, es la promesa. La ley fue introducida después, 430 años después. Y fue introducida ¿con qué fin? Con el fin de que el pecado ya fuese manifiesto para que ellos reconocieran su incapacidad de cumplir la ley de Dios y se volvieran al Señor por la fe, lo mismo que hizo Abraham. Para eso vino la ley, pero se introdujo. La palabra que se introdujo ahí es que se puso a un lado. La promesa de principio a fin, y entre medio la ley fue puesta, pero entre medio no cambia la línea de la promesa que va a seguir hasta su cumplimiento. La ley tiene un tiempo nomás, un periodo de tiempo, hasta que Cristo vino. Porque la ley, según Gálatas, si lo leen, o después vamos a subir los estudios que hicimos, se dan cuenta que la ley tiene el propósito de llevarnos como un pedagogo, como un guía hacia Cristo. ¿Cómo? La ley hace que yo reconozca mi maldad, mi incapacidad para agradar a Dios, y me lleva de la mano, ¿verdad? Como un guía, como un pedagogo hacia Cristo. Como un pedagogo lleva a un niño, me lleva hacia Cristo, que es el fin de la ley. El propósito de la ley es
llevar al hombre a Cristo. Ese es el propósito de la ley. Pero ellos tenían confianza en la ley misma. Pensaban que en la ley ellos podrían alcanzar la justicia. Ese fue el error de los judíos. Y está explicando por qué en el 9 no todo Israel es Israel. Dice así. Vamos a leer hasta el fin del 9. Yo creo que ahí está, ahí vamos a llegar para no achafarnos tanto. Dice, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe. O sea, ¿se puede ir tras la ley por fe? Claro que sí, se puede. Ahí vamos a explicarlo. Sino como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Entonces la justicia dice, de la justicia de la ley, o la justicia misma, se puede alcanzar. Dice, pero no por obras, sino por la fe. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Tropezaron. No para caer definitivamente, como Israel, pero tropezaron. Entonces dice, ¿por qué no la alcanzó? Porque la pregunta ahí 32 tiene que ver con el verso 31. No la alcanzó, o sea, tuvo una meta diferente, como hemos dicho, muy distinta a lo que ellos esperaban. Dice, ¿por qué? Porque iban tras ella, o sea, la perseguían, la justicia de la ley, no por fe. Ese era el problema, que ellos no creían en Dios, creían y confiaban en su capacidad. Dice, sino como por obras. Cambiaron las cosas. Se equivocaron. Confundieron, no sé, pusieron peras con manzanas, las confundieron. Confundieron los higos con las uvas, las confundieron. Se confundieron. Que estaban en oscuridad porque no dieron lugar a Dios. La ley vino a ellos y ellos dicen, aquí está la salida, esta es la solución, la ley. Y a Dios no lo miraron nunca, que la ley viene de Dios con un propósito, con una función. La ley viene a ser una función. Y ellos tomaron la ley como el fin del asunto. Y no es así, pues. La ley tenía una función que era manifestar y hacer crecer el pecado para que ellos se den cuenta que eran malos e incapaces justamente de cumplir la ley y de esa manera agradar a Dios. Para eso fue incluida la ley. Para eso fue insertada, para eso fue agregada. Pero ellos lo tomaron de una manera muy distinta. Muy distinta. Entonces dice, el problema de ellos es que iban tras esa justicia no por fe, sino como obras de la ley, como por obras de la ley. Pues tropezaron en la piedra de tropiezo. ¿Cuál es la piedra de tropiezo? Una persona. Tropezaron en Jesucristo. Hasta ahí no llegaron. Jesucristo se puso en el camino y ellos no se pusieron, por así decirlo, sobre la roca, ¿ya? Sino que quisieron pasar de largo, no lo tomaron en cuenta y se sacaron la mugre, bo. Se fueron de punta. Y cuando tropezaron no es que la tocaron. No, si ellos siguieron caminando nomás, no la tomaron en cuenta. Miren, yo lo digo así más o menos para que no sea tan fome, ¿eh? Pero si es verdad, pues, si, mira, yo voy a leer aquí 1 de Pedro, para que más o menos nos ayude a hilar esta cosa, pues, ¿ya? 1 de Pedro, capítulo 2. Dice así. Verso 4, capítulo 2, dice, acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. ¿Qué hombre? Los judíos. Vosotros más para Dios escogida y preciosa, para Dios, la piedra, ¿ya? En donde ellos tropezaron. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la Escritura. Dice, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa para Dios. El problema es que ellos, miren, aquí la idea, no importa que vamos a pasar unos minutitos más, la idea es cuando el constructor
porque aquí no son piedras chiquititas, porque está hablando de esas piedras grandes, ya, como no sé, 1,5 metros, 2 metros, que se tomaban y la tomaban entre varios, y porque si usted ve las construcciones de los templos, de los teatros, incluso de las casas de gente adinerada, era con piedra inmensa, inmensas piedras, de tal manera que soportaron los siglos, todavía quedaban la base, ¿ya? La casa de nosotros van a pasar los siglos, no queda nada, ¿ya? No, eran piedras, grandes. Entonces la miraban y veían si servía o no. Y si no servía, la botaban, la rechazaban. Entonces la escogían, y la que no, pum. Y al Señor lo miraron, este no sirve, pum, la botaron. Entonces dice, para Dios escogida y preciosa, por lo cual también contiene la escritura, he aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Es decir, no será defraudado el que creyere en él. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, igual que para Dios es precioso. Nosotros, los que hemos creído, tenemos una misma opinión del Hijo que el Padre tiene del Hijo. Cada vez mejor. Dice, para vosotros los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, lo que vimos ahí, los que tropezaron, la piedra que los edificadores desecharon, lo que dijimos nosotros que la tomaron, no sirve para nada, ha venido a ser la cabeza del ángulo principal en cuanto a la construcción de esta casa espiritual, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer. Mire lo que dice, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. ¿Por qué fueron destinados? Porque ellos no creyeron. ¿A qué palabra se refiere? A lo que expresa el Antiguo Testamento. Isaías 53, no sé, ¿qué interpretaron de eso? De Génesis 3:15, ¿qué interpretaron? No entendían nada, no entendían nada. Especialmente Isaías, no entendían nada. Entonces, porque tropiezan en la palabra siendo desobedientes. Entonces, ¿cuál es el problema de ellos? No, es que yo no puedo, es que yo soy tan malo, es que yo soy judío, yo soy hijo de Dios. Mi mamá es creyente. Yo cuando niño iba a la escuela dominical, mil excusas. No. Tropezaron, dice ahí, en la palabra, porque desobedeció. Entonces, lo que hay que creer es la palabra. Por eso el apóstol Pablo usa tanto la palabra de lo que está escrito para que los judíos de ese tiempo y hasta el día de hoy puedan creer en Cristo y no sigan tropezando en esa piedra, ya esa roca que ha sido puesta de caída, porque si no creen en él, no va a ser para salvación, sino para tropezar, y si se mantienen en eso, para caída definitiva. Entonces dice, lo último, ¿por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obra de la ley. Pues tropezaron la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo o coloco en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado o defraudado o confundido. El problema es que ellos no creyeron en Cristo. El problema es que ellos desecharon a Cristo. El problema es que ellos estaban corriendo una carrera solo sin Dios. Y eso pasa no solo con los judíos, porque los hombres somos iguales, allá y acá. Lo que pasa es que ellos tenían muchos privilegios. Y ellos nacían con la escritura, porque, se lo repito, ellos en la sinagoga, ellos allí aprendían a leer con la escritura. Entonces ellos conocían la escritura. Miren, a ver, Deuteronomio, miren, un texto que leímos la otra vez, lo voy a leer aquí, me parece que es el capítulo 6. Ya, miren, 6:20 de Deuteronomio, dice así, mañana cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios, estatutos y decretos que Jehová, nuestro Dios, os mandó? El hijo, a lo mejor chiquitito, pero entiende de los estatutos y decretos, porque la Biblia la conocían desde niño. Entonces dirás a tu hijo, nosotros éramos siervos de Faraón en Egipto, y Jehová nos sacó de Egipto con mano poderosa. La conocían los niños y preguntaban. O sea, los niños están interesados en la Biblia porque la Biblia era de ellos y para ellos.
Desde pequeñito conocían. El joven rico que le decía al Señor, ¿qué debo hacer ya para alcanzar la salvación? Hace esto, esto otro, dice, todo eso lo he guardado desde mi juventud, porque conocía la Biblia, conocía la ley. Pero ¿cuál es el problema de ese joven? Claro, el amor al dinero, ¿no es cierto? Pero conocían, los judíos desde niños conocen la ley. Hay algunos gentiles que tienen el privilegio de crecer o de criarse en familias cristianas y conocen la Biblia de muy pequeñitos, pero no es general, en algunos. En los judíos era general. Ahora ya eso se ha perdido, pero en ese tiempo no era así, todos conocían la Biblia. Ustedes ven los reyes jovencitos, niñitos, 9, 10, 12 años, conocían la Escritura. Claro, eran en un tiempo tenían un pedagogo, ¿verdad? O alguien que los guiaba, pero los reyes eran ellos, y ellos de chiquititos conocían la ley. Entonces, todos los reyes que no, por ejemplo, que no confiaban en Dios, eran todos responsables, todos. Entonces, eso. Después, mediante el lunes, vamos a retomar esto último, vamos a ver otros textos para no pasarnos tanto en la hora, aunque empezamos después, y vamos a seguir avanzando Dios mediante. Vamos a orar al Señor, yo voy a orar al Señor, terminamos, para que Carlos pueda después terminar la grabación, y después conversamos los temas que deseen. Oremos al Señor. Nuestro Dios y nuestro Padre, queremos darte las gracias por el Señor. Darte las gracias según lo que hemos leído por la fidelidad del Señor. Dios es fiel. Si nosotros fuésemos infieles, dice según en cuanto a los creyentes de la iglesia, Él permanece fiel. Dios no puede Él mentirse a sí mismo. No puede por ningún motivo. Entonces, Él es fiel. Y aquí el apóstol Pablo está usando los textos, o negarse a sí mismo, decía ya en 2 Timoteo. Pero Israel estaba equivocado. Y el apóstol Pablo está procurando ahora ayudarles para que ellos puedan transitar por el camino correcto. Queremos darte las gracias por lo que expresa allí, que aunque nosotros no te hemos buscado, tú nos has buscado a nosotros. Él dice ahí en Lucas que el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Por supuesto, ahí está hablando principalmente en principio de los judíos, pero esa búsqueda nos ha alcanzado a nosotros. Por eso el Señor manda a predicar el Evangelio allí en Judá, en Jerusalén, ¿verdad? En Samaria y por todas las naciones y los caminos de la tierra, por todo lugar, y nos ha alcanzado a nosotros. Queremos darte las gracias por eso, que no es por la ley, no es por esfuerzo propio, sino por la fe. Queremos darte las gracias porque podemos de a poco ir entendiendo tu palabra, que es nuestro deseo. Anímanos para seguir comprendiendo, anímanos para que los hermanos que se han agregado puedan continuar y también puedan estudiar tu palabra y aprender a estudiar, en este caso Romanos, para que ellos sepan cómo estudiarlo, para que saquen provecho y así poder aprender a estudiar cualquier otro libro de la Biblia, teniendo un método, adecuándolo, por supuesto, a cada una de las personas. Queremos darte las gracias, quedan en tus manos, rogarte por los hermanos que no han estado, para que tú los animes o los reanimes para que puedan seguir en el estudio. Lo hacemos todo en el nombre santo de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Amén. Amén.